Es viernes, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, vamos a platicar con el padre Hugo Valdemar y con el rabino Marcelo Rittner sobre una pregunta fundamental para el ser humano. ¿Qué es Dios? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Julio Patán? Muy buenas noches. Leo Zuckerman, qué gusto verte. Oye, pues tuvimos un gran éxito en el programa que hicimos acerca de la muerte. Sí, cómo no. Con dos expertos religiosos que los volvimos a invitar para hablar ahora de Dios. Me da mucho gusto recibir a Hugo Valdemar. Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y Marcelo Rittner, rabino emérito de Betel. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas noches. Gracias. Bueno, pues ¿qué es Dios? Ahora sí que nos van a tener que iluminar por lo menos Sí. a ti y a mí que tenemos dudas, ¿no? Ok, me parece una forma muy ¿Somos prudente de escépticos decirlo, o no? sí. Y ¿Sí? súper ignorantes también, Exactamente, ¿no? Esa es la palabra que yo usaría. A ver, padre, si lo tuviera que decir rápidamente, ¿qué es Dios? Es una persona de naturaleza propiamente divina, es decir, es diferente a todo ser que existe, a todo ser que son creados por él, pero fundamentalmente hay que entenderlo como una persona divina. No es una energía, no es una cosa cósmica como hoy mucha gente lo percibe o algunas creencias lo quieren ver, sino me parece que la fe fundamentalmente está puesta en una persona de naturaleza divina, que es el creador de todas las cosas y que está presente sobre todo en el hombre, en la persona, de una manera muy especial. Pablo decía, en él existimos, nos movemos y somos. Creo que eso es estupendo. En él, es decir, todo lo que somos, nuestra existencia, está presente Dios, sean o no creyentes. Cuando dice una persona, ¿es una persona diferente a un ser humano? Sí, hay persona humana, tú y yo somos personas humanas, y en el caso de Dios es una persona de naturaleza divina, es decir, lo propio de él, su esencia de él es ser divino, su sustancia, decimos en el credo católico, es divino, ¿no? Diferente al nuestro, que no somos de sustancia de naturaleza divina, aunque somos creación de Dios. Marcelo, ¿qué es Dios? Bueno, como me imaginé que iba a ser la pregunta. Exacto. Pues sí. Traje una cosita que había yo alguna vez utilizado y quería preguntarles a ustedes cuánto duró la guerra de los 100 años. Bueno, duró 116 años. ¿Sí? Y si, ¿en qué país se hacen los sombreros de Panamá? No en Panamá. En Ecuador. Sí. ¿En qué mes celebran los rusos la Revolución de Octubre? En noviembre. En noviembre. Sí. Es decir, ¿por qué criatura tienen su nombre las Islas Canarias? Por la isla de los perros. ¿Sí? Y entonces la pregunta que quería hacerles es, o esta prueba es para preguntarles si algo tan sencillo no podemos ponernos de acuerdo. ¿Sí? Difícilmente. En un tema como este, buscar una definición es prácticamente imposible. Pero ese es Tratar de explicar, ¿no? Podemos decir que hay teólogos en todas las corrientes que han de sus definiciones acerca de la pregunta que estamos haciendo. Pero cualquier respuesta puede ser correcta. ¿Por qué? Porque es una cuestión de creencia, es una cuestión, un principio, digamos, de fe. Como hablábamos justamente, la diferencia entre vivir con fe y vivir sin fe, que fue un tema que platicamos en la reunión anterior. Yo lo que creo, y mi forma de ver esto, es que Dios es, como Martin Buber lo definía, Dios es como la fuerza que está en las relaciones. Es decir, es un poder, es una fuerza. En el judaísmo Dios no tiene una imagen, sino que tiene una serie de atributos que son los que hacen. Dios se revela, ¿sí?, a Abraham y comienza ahí la historia judía, y a partir de esa revelación, con una promesa divina, es que se desarrolla toda una historia y un cambio en la humanidad.
Entonces, poder definir a Dios es una tarea muy complicada y muy arriesgada, porque sin que estemos en diferentes opiniones, Hugo y yo vamos a utilizar una terminología diferente, pero refiriéndonos en esencia al mismo principio. Entonces, concretamente lo que te digo es, desde la perspectiva judía, Dios no es una imagen, Dios es una revelación que se da con lo que será el comienzo de la vida o de la historia judía. Julio. Yo estaba recordando mis estudios de filosofía. Fui malísimo estudiante, pero algunas cositas se me quedaron por ahí en la Universidad Nacional. Por eso nos llevamos bien. ¿No? Pésimo estudiante. Pero estudié un poquito de filosofía renacentista y así. Y estaba recordando a Giordano Bruno. Giordano Bruno decía, tiene un libro que se llama Los heroicos furores, que es muy bonito, en el que dice, conocer a Dios, conocer al Creador, digamos, es imposible. Es decir, lo singular no puede conocer a lo universal. Y decía, y sin embargo, lo importante es emprender ese camino, que tú sabes que no te va a llevar al final deseado, pero a lo mejor el final es el camino. Creo que eso también está muy en la base de toda la creencia en un Dios, ¿no? La idea de que, pues es como una luz ahí. Es el que te guía en el camino de esta vida. Creo que eso lo comparten ambas religiones también, ¿no? Eso está ahí. Bueno, yo te respondería que en esencia Dios está en cada uno de nosotros, porque la creación nos habla justamente los primeros versículos que cuando se habla de la creación del hombre se refiere a que lo hizo Dios, ¿sí? Consultando a los ángeles y esa tarea le da al hombre una divinidad. Es decir, en cada uno de nosotros, a su imagen y semejanza. Por lo tanto, ¿sí? Ese es lo que iba justamente a complementar. Por lo tanto, al hacerlo a su imagen y semejanza, cada uno de nosotros tiene una chispa divina. Y eso es justamente lo que nos lleva a desarrollar un concepto de creencia, ¿sí? Y de práctica religiosa a partir de eso. Es decir, la esencia es, dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Hay una partecita de Dios. Y eso es lo que nos debe inspirar a vivir como sus socios, como los que complementan. Es decir, la creación, Dios la hace, pero le dice al hombre, ahora es tu tarea, ¿no? Y nos da el libre albedrío y ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde... ¿Sí? Ya empezó el problema a los 15 minutos con la manzana, ¿no? Pero digamos, ese es el tema. Hugo. Sí, bueno, Dios es absolutamente trascendente, ese es el problema, ¿no? Nosotros somos criaturas limitadas, nos ha dado, sin embargo, una razón a través de la cual también podemos acercarnos al conocimiento de Dios de manera muy limitada, pero es posible por la razón. Hoy es un gran problema que se quiere negar la parte de la razón en la fe. Entonces caemos en un fideísmo, una sensibilería, ¿no? Que es muy diferente. Pero bueno, cuando Moisés le pregunta en el desierto a Dios, ¿a nombre de quién va a ir? Y él contesta, yo soy el que soy. Pues igual Moisés queda igual, ¿verdad? Porque, pero estamos hablando de lo mismo. Es decir, no podemos encasillar a Dios. Hablamos más bien de atributos, en eso coincidimos. Dios que es eterno, todopoderoso, amoroso, bondadoso, creador, son atributos. Pero es difícil llegar a una definición exacta de lo que es Dios, repito, porque nos trasciende y porque lo que tenemos para conocerlo es muy limitado, sin embargo, no imposible. Y con Dios podemos llegar por dos vías, por la vía sí racional, incluso coincidimos aquí con el mundo judío a través de la creación del hombre mismo, del mundo mismo, por ejemplo, pero sobre todo a Dios lo conocemos y en eso coincidimos por la revelación, revelar, es decir, corremos el velo como en un escenario, o sea, se revela el telón y entonces vemos a los actores. Algo así ha hecho Dios con nosotros, es decir, ha quitado el velo de su misterio para mostrársenos quién es Él. Pero entonces no es solo el esfuerzo humano, la razón
o las cosas que tenemos visibles, sino que Él ha querido mostrar quién es. Se ha mostrado, ha dado a través de la historia a conocer quién es Él para el hombre. ¿Cómo es esta experiencia de la revelación? Me resulta, la verdad lo confieso, muy ajeno el concepto de revelación, porque pues, no sé tú, Julio, pero yo nunca me he sentido, ¿qué revelación? No sé. ¿Cómo lo podemos explicar esto, Marcelo? ¿Tú sí has tenido esa experiencia de la revelación? Bueno, yo puedo creer que sí. Sí. Es personal. Claro, pero... Es que, a ver, la pregunta es... De la revelación de Dios. Para una persona, claro. sí, pero para una persona religiosa, desde el judaísmo, desde el punto de vista del judaísmo, la pregunta no es si Dios se reveló o no. Dios sí se reveló. La pregunta es, ¿fue la única revelación o Dios se revela en la continuidad de la historia? Esa es la pregunta. Eso es y eso es lo que tú estás cuestionando de alguna manera desde la perspectiva de una experiencia, ¿correcto? Sí. Y yo creo que Dios sí se revela en la medida en que tú lo buscas. Es decir, si tú estás abierto a esto, hay una serie de revelaciones de Dios. Sin entrar en ningún campo extraño, esotérico. No, nada de esto, pero yo creo que se revela en tantas cosas que nosotros no percibimos o que estamos tan distraídos o tan cerrados de oídos y tan apurados por llegar a algún lugar que dejamos de percibir lo maravilloso que es todo el concepto de revelación. Ahora que lo decías... Pero no tiene que ser dramática. La revelación no tiene que ser... Me quedé pensando ahora que decías esto y quizás al momento que yo más he sentido así, lo confieso, es cuando nacieron mis hijos. ¿no? Por ejemplo. Ver el parto de mi esposa me pareció... Ahí. Sí, yo estaba ahí. Físicamente, sí. Yo estaba ahí y sí me pareció algo milagroso, una revelación de... ¿Qué cosa es la vida, no? O sea, sí, claro. Ahora que lo estabas diciendo, sí, no es como subir al monte Sinai. Claro, por eso uno se imagina la producción de Hollywood, ¿no? Sí. Y no es eso. Sí. Yo creo justamente que la revelación está en las cosas sencillas, en las cosas que generalmente ya damos por sentadas que esto tiene que pasarme, ¿no? Y siempre contamos las cosas, las maldiciones, entre comillas, y nunca nos dedicamos a contar las bendiciones que recibimos, porque esas ya, tengo el carnet que me dice que me van a dar cada mes tantas bendiciones. Hugo, la revelación. Sí, coincidimos con el mundo judío y compartimos incluso los primeros libros bíblicos, no los primeros, gran parte de lo que llamamos Antiguo Testamento, pero aquí para la fe cristiana hay un parteaguas con Jesús. Sí. Porque a Jesús nosotros creemos que es el Hijo de Dios, que se hace hombre y se hace hombre para una sola cosa, para revelarnos el rostro de Dios, quién es Dios, ¿sí? Y para, en este caso la fe cristiana, tiene muy clara la salvación del alma, la salvación de los pecados a través del sacrificio en la cruz. Entonces, en el Evangelio de Juan, Jesús muchas veces dice, nadie conoce al Padre sino al Hijo, es decir, Él. Y entonces a través de su enseñanza nos revela este rostro amoroso, misericordioso, bondadoso, también exigente de Dios en muchas cosas. La revelación en el mundo cristiano es Cristo. Cristo. Es llegada a la plenitud de los tiempos, dice esta carta a los hebreos. Sí. Nos habló a través de la historia, que eso es un gran aporte extraordinario de la fe judía. Dios que se revela en la historia, eso no lo tiene nadie más. Sí, pero llegada a la plenitud de los tiempos, nos habló, dice, a través de su Hijo único, Jesucristo. Entonces, la revelación fundamental que tenemos en el mundo cristiano es Jesucristo mismo, que nos viene a hablar del Padre, que lo conoce, porque pertenece a su mundo. En la fe cristiana, aunque afirmamos creer en un solo Dios, también afirmamos creer en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que a su vez participan de la sustancia divina, no son tres dioses, sino conforman un solo Dios verdadero. Eso es muy complicado a nivel teológico. Pero es la persona divina, son parte de la persona divina. Jesús es persona divina. Sí. Persona divina, ¿no? Aquí con dos naturalezas, la divina propia de su persona y la humana que asume al hacerse carne. Pero nosotros entendemos como el culmen de la revelación y toda la revelación, lo que Jesús
ha venido a enseñarnos, a traernos. Julio. Estaba pensando en... Bueno, no, a ver, primero. No tiene que ser dramática la revelación, ya lo hemos dicho. Sí. Ahora, existe eso que además a mí me parece fascinante, digamos, desde muchos puntos de vista, que es lo que se llama el rapto místico. Ah, ok. ¿Eso es ¿Qué es compartido eso? por ambas? El rapto místico. El rapto místico, que es... Puede ser por la vía ascética, por ejemplo, que es Sí. la revelación de Dios, pero ahí sí, como un golpe, como el final de un camino, Sí. digamos, ¿no? Por ejemplo, incluso también en el Islam puede ser por la vía de la flagelación o del ayuno, etcétera. Creo que lo comparten ambas fes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto existe? ¿Sí? Desde luego en el cristianismo, en el catolicismo, sí, ¿no? Sí, por supuesto. La búsqueda es diaria, ¿correcto? No es una búsqueda, es decir, lo que buscamos es el concepto de provocar la llegada del Mesías, que es la gran diferencia. Claro. Ah, claro. Entonces, pero no por medio de la flagelación, no por medio de ningún tipo de esoterismo, sino por el actuar conforme a los atributos divinos, ¿sí? Que sería la forma de crear la relación. Es decir, es buscar esa relación. ¿A qué te refieres con atributos divinos, por ejemplo? Por ejemplo, la bondad, el perdón, la justicia, la preocupación por el prójimo. O sea, es un tema de valores. Por ejemplo, es un tema de valores también. ¿Sí? Y yo creo que Dios, desde la perspectiva judía, se ha revelado en muchas oportunidades. Porque, por ejemplo, si tú lees el profeta Amós o lees el profeta Isaías, vas a encontrar muchos conceptos que posteriormente fueron utilizados por ideólogos, ¿sí? Así que la famosa frase de Karl Marx que le decía a la esposa, es decir, no pierdas tiempo yendo a la iglesia, dice, mejor lee los profetas, ¿no? Es decir, ¿a qué se refería? A que en los profetas hay un llamado justamente a ese concepto. Nosotros, el pueblo judío, en unas semanas que estará celebrando el Día del Perdón, se lee justamente un pasaje de Isaías donde él pregunta, o no pregunta, declara, dice, Dios, ¿cuál es el ayuno? Nosotros ayunamos en este día, ¿no? Dice, ¿cuál es el ayuno que Dios quiere? Y dice, Dios no quiere un ayuno de promesas y de falsas palabras o digamos, de políticos, ¿no? Es decir, lo que Dios quiere es que vistamos al desnudo, que calcemos al que está descalzo, que le demos de comer al que tiene hambre. Quiere decir que esos son los valores por los que Dios se preocupa, y Dios está diciéndonos a través de uno de los profetas, que eran de alguna manera los que llevaban su mensaje en aquella época, ¿sí? Pero también a lo largo de la historia hubo falsos profetas, que no están en las Sagradas Escrituras, pero las conocemos. Sí, claro. En muchísimas épocas, hasta no hace tanto, ¿sí? Hace poco tiempo estábamos viendo el recuerdo de la secta esta de, ¿cómo se llama? Que Los mató, davidianos, los ¿no? davidianos y otros que, bueno, es decir, eso no entra como un concepto religioso, eso entra como un concepto con necesidad de tratamiento psicológico, digamos, ¿no? Pero Hugo, Sí. esto que dice, ¿cómo le El llaman? rapto místico. El rapto Ese místico. momento Yo no en el había que escuchado eso, ¿no? tienes La epifanía, ¿no? Había escuchado Es el la momento que epifanía. tienes la visión de Dios, digamos, ¿no? Que llegas ahí. Sí. Bueno, tenemos en la fe católica grandes santos que son místicos. Quizá el prototipo del misticismo sean dos contemporáneos, que es Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Teresa de Jesús describe en qué consiste esto y después desarrolla en su explicación su doctrina de una manera magistral. Esta experiencia en que Dios, vamos a llamarlo así, esto puede ser hasta impreciso teológicamente, espero que los teólogos no me condenen, una invasión de Dios al alma, ¿no? Una posesión de Dios del alma de una manera especialísima. Y podemos decir más campechanamente, es como una probadita del cielo, de eso a lo que estamos llamados a gozar, de esa presencia eterna de Dios. Es como una pequeña probadita. Un vislumbre, digamos. Sí. Que entonces es un arrebato místico, ¿no?
que estos místicos que lo han vivido dicen que pues, después de vivir eso ya no quieren vivir acá. No porque se deprima, no, sino porque han gozado de esta... Han probado esto que dice, esta vida no es vida, ¿no? De ahí Teresa escribe un poema bellísimo, ¿no? Vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero, ¿no? Sí, ella ya se quería morir, pero para gozar eso que ha probado, ¿no? Entonces ya es una certeza extraordinaria que han experimentado que, en el alma, en el cuerpo mismo, ¿no? Repito, ahí Juan de la Cruz es otro, que tiene una doctrina extraordinaria que explica, no se llega así nada más porque sí, Dios puede dar esa gracia también, pero generalmente es todo un camino ascético de preparación, de purificación, llegar hasta cierto grado, digamos, cuando entonces se dan estas manifestaciones de Dios. Y no igual, cuidado, pueden ser falsas manifestaciones, ¿no? Y donde curiosamente no está Dios, sino más bien está el maligno, ¿no? En la España de Juan de la Cruz había una religiosa que tenía mucha fama de santidad y de mística, ¿no? La Inquisición tenía sus serias dudas y justamente le pide a Juan de la Cruz que vaya a ese monasterio y examine a esta religiosa. Y después de un mes sale y dice, está endemoniada, lo que necesita es un exorcismo. Es decir, era un falso místico. Y había engañado a media España, que la creían una verdadera mística. Siento decepcionarlos, ¿verdad? Sí, pero esta es otra cosa, no es el Espíritu de Dios, es otra cosa, ¿no? Son cosas muy delicadas que hay que tener mucho cuidado. Incluso ahí la iglesia es muy escéptica, tiene muchísimo cuidado porque el engaño puede ser muy sutil, ¿no? Pero sí hay experiencias que, repito, incluso nos han dejado toda una doctrina, todos unos escritos extraordinarios que fascinan mucho incluso a quienes no son creyentes, ¿no? Por ejemplo, pienso en el poeta Léon Blois, este poeta francés, se convierte gracias a leer a Teresa de Jesús, por ejemplo, ¿no? Un agnóstico, no creía, al leer esto se impacta tanto que él entra, ¿no? Un Jacques Maritain, por ejemplo, y su esposa Raiza, lo mismo, leyendo a los místicos, es como ellos entran en esta dinámica de fe, digamos. Bueno, toca hacer una pausa. Está buenísima esta conversación, esta charla con Hugo Valdemar y con Marcelo Rittner. Por cierto, está grabado el programa porque lo estamos pasando viernes en la noche, así que tú estás... yo estoy tranquilo. Estás en el Shabbat de los judíos. Tú también. Yo también, es cierto. Se me había olvidado. Que no se te olvide ese detallito, ¿no? Exacto, no me escapo. Bueno, estamos hablando sobre Dios y regresamos en un momento más. Oiga, qué buena charla estamos teniendo acerca de qué es Dios con el rabino Marcelo Rittner y con el padre Hugo Valdemar. Me acompaña desde luego, como siempre, Julio Patán. Yo quiero preguntarles, porque hemos hablado de revelación y de lo que tú llamabas, el rapto y yo quiero místico, juntar lo que hablábamos en nuestra sesión pasada de la muerte con Dios. Porque muchas veces mucha gente tiene estas revelaciones cuando tiene experiencias donde casi se muere. Cercanas a la muerte, ¿no? Cercanas a la muerte, o donde la familia ve que algún individuo se va a morir y adquieren esa fe. ¿Por qué? O sea, muchos sí empiezan a creer en Dios cuando enfrente de ellos tienen a la muerte, Hugo. Porque son momentos fundamentales de la vida, ¿no? El nacimiento, la muerte son fundamentales. Fíjate, yo había hablado del nacimiento. Por ejemplo, ¿no? Es decir, es el milagro del inicio de la vida, el misterio del fin de la vida. Claro. Que pueden venir las preguntas también de las fundamentales. ¿Qué hay después de esta vida? Si es que hay algo, ¿no? Y si hay algo, ¿qué es eso que hay? Entonces, lógicamente, vienen a cuestionar, a simbrar, digamos, la conciencia del hombre, ¿no? Y es cuando se hace esa pregunta y sobre todo también puede venir esta búsqueda. Finalmente, creo que en nosotros siempre hay el deseo, un deseo innato de vivir siempre, ¿no? Aún el que está muy deprimido y dice que se quiere morir, cuando ve la de veras no se quiere morir, ¿no? Salvo que esté muy mal, ¿no? Pero que también está el problema del suicidio, que generalmente hoy lo sabemos, antes no, que es un problema de una depresión severísima, ¿no? No es una mala intención de quitarse la vida, sino es una depresión. Es un problema químico, ya está. Por ejemplo, neurológico, ¿no? Pero entonces vienen esas preguntas, se buscan esas respuestas, ese anhelo de que, si bien nuestra vida tiene un término, pero ese anhelo de querer vivir siempre, me parece que abre las interrogantes propias que puede responder la fe, que no puede responder la filosofía, que no puede responder la ciencia, pero que sin embargo haya un ámbito que se llama fe, que tiene respuestas, igual no es que sean totalmente claras, no, nos da certezas, pero finalmente
¿sabremos qué es esto? Pues sí, hasta que lo vivamos, ¿no? Sí. Antes tenemos claro idea, Dios nos ha revelado cosas al respecto, pero tenemos que enfrentarlo. Y para enfrentarlo necesitamos ir fortalecidos, ¿no? Agarrados, digamos, de la mano, en este caso Dios, ¿verdad? Es decir, das el paso, pero con Él. Entonces es menos dramático, es menos angustiante. Vas con una serenidad, con una certeza. Yo creo que el rabino y yo hemos visto a gente que muere con una paz increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa certeza. Hay un ejemplo muy bonito que le preguntan a una niña enferma de cáncer, su médico, que se ha hecho una empatía muy bonita con ella, si no tiene miedo de morir. Ya una situación muy difícil ya para ella. Y dice, no. Dice, ¿por qué? Pues dice, mira, porque cuando yo me muero es como dormirme y despertar en la cama junto a mi papá. Dice, pienso que así va a ser la muerte. Me voy a dormir y voy a despertar junto a mi papá, que es Dios. Así, con esa simplicidad. ¿No? Y a la vez Marcelo. con esa profundidad. Ah, claro, extraordinaria, claro. sí. Hay un texto que ha circulado también en internet que es muy, muy bonito, justamente responde un poco esto, acerca del hombre que tuvo un sueño, ¿no? Que él caminaba por la playa junto a Dios y que a medida que avanzaba, estaban las 4 pisadas, ¿no? Y él iba viendo momentos de su vida y que en un determinado momento de ese caminar vio que de repente había nada más que 2 huellas. Y entonces él había tenido una muerte de un ser muy querido y le dice a Dios, dice, ¿por qué en el momento que más te necesité solo hay mis 2 huellas? Y Dios le dice, estás equivocado, dice, hijo. Dice, justamente las huellas que hay son las mías porque yo te estoy cargando, ¿no? Entonces creo que hay un concepto que tiene que ver con esto, ¿no? Porque el hombre, el ser humano me refiero, tiene una determinada tendencia a protegerse también. Esto de que no tengo miedo de morir es realmente rarísimo encontrarlo. Sí, sinceramente. Sinceramente, claro. Pero sí hay gente que ha sucedido, estoy seguro que con Hugo también, que te dice, algunos días antes de fallecer, te dice, he visto una luz blanca y mi papá, por ejemplo, ¿no? Que me ha venido como a saludar. Dice, mi papá nunca me ha venido. Es decir, puede ser un tipo de forma de revelación, digamos, de otra manera, pero como que la persona se prepara sabiendo que va a estar siendo recibida allí y que no es que va a un lugar totalmente desconocido, ¿no? Entonces, esto es es decir, hablamos de la muerte, hablamos del nacimiento, pero también entre la muerte y el nacimiento está justamente ese sentido del trabajo divino dentro de nosotros, en la inspiración a que al ser mejores seres humanos, estamos atrayendo también la presencia de Dios. Normalmente Dios se vuelve la figura que... ¿por qué me hiciste esto? ¿No? Es decir, la primera pregunta cuando alguien muere, ¿no? Es muchas veces... el enojo con Dios. El enojo con Dios, especialmente cuando son niños, ¿no? Y para nosotros como clérigos es muy difícil poder responder porque la persona tampoco está escuchando, ¿no? No quiere una respuesta, lo que quiere es está manifestar enojada. su enojo, ¿no? Entonces... ¿Pero hay respuesta para eso? Yo creo que sí hay respuesta, justamente la respuesta es, a ver, te lo voy a responder con un ejemplo. Quiero relacionarlo con lo que justamente hablaba Hugo. Hugo antes, hace unos minutos, cuando hablaba de las 2 figuras, de los 2 santos, ¿no? Hay una tradición judía que habla de 36 justos. Es una tradición judía que habla de que en cada generación hay 36 justos que son por los cuales no se destruye el universo.
¿Quiénes son esos 36 justos? Nadie lo sabe. Ni ellos lo saben. Porque si uno te dice, yo soy uno de los 36 justos, Ya es estamos como, mal. ¿sí? Como nada. Es que Sí, seguramente tú no no lo es. ¿no? sí. Entonces, esa tradición de los 36 justos es un concepto, mi interpretación personal, que hay una revelación de Dios que está continuamente en una dinámica, porque cuando uno termina su vida, otro lo reemplaza. Es decir, esto pasa de generación en generación. Pero que hay 36 personas, digamos, en el mundo que mantienen la estructura del mundo y la continuidad. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres justos, ¿sí? Que al sentir la revelación de Dios, sienten también el deseo de poder hacer de este lugar un lugar mejor, que es una misión del ser humano, cualquiera sea su religión. Claro, en cierto sentido, supongo, es una forma de decir, traten todos ustedes de ser uno de esos justos. Supongo yo, ¿no? Es como un... Yo no lo soy. Yo creo que lo conté la vez pasada que estuvimos platicando, pero lo cuento otra vez porque me parece revelador. Sí. El padre de una antigua pareja mía, Sí. un viejo comunista, Sí, sí. no de los súper intransigentes, pero un viejo comunista, a final de Duro, cuentas. de esos duros. Sí. Que es otra forma no asumida de la fe, a propósito. Sí, es otra fe, es otra Pero bueno, bueno, tuvo una muy larga agonía, ¿no? Estábamos hablando de esto, un problema de los pulmones que lo terminó por llevar a la muerte, ¿no? Pero fue muy larga la agonía. Y tenía miedo, es decir, era un hombre mayor, un hombre que pasaba de los 80, tenía miedo, ¿no? Claramente tenía miedo, tenía una angustia terrible de la inminencia de la muerte. Y el tanatólogo que lo estaba atendiendo, ¿no? Le dijo a su hija y a su esposa, a ver, don Salvador, dice, ¿no es católico? ¿No es católico? Bueno, pues sí, es decir, digamos, Fue bautizado, en esencia fue, sí, claro. ¿no? En esencia. No, y seguía conservando la fe católica, yo diría, pero pues no era practicante, si tal Sí. cosa es posible, ¿no? Dijeron, tiene que tener un sacerdote que platique con él. Y efectivamente, tuvieron una larguísima conversación que nadie sabe cuál fue, pero, y nos dijo otra cosa el tanatólogo. Dijo, además, miren, cuando la gente no se quiere morir, no se muere, ¿eh? Es decir, la voluntad claro. Sí, es claro. mucho más poderosa de lo que pensamos. Impresionante, de verdad, eso es verdad. No sueltas, ¿no? Sí, no suelta. Sí. Entonces, efectivamente, tuve una muy larga conversación. Yo no me acuerdo cuánto tiempo, pero una mañana larga, digamos, de plática entre ellos dos. Y todo cambió. Es decir, efectivamente, se serenó y yo creo que acabó soltando, porque murió unos pocos días después. Bueno, creo que es un poco también de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, hay una parte de esto que tiene que ver con la vida, con la forma en que haces la vida, con la forma en que terminas la vida, ¿no? Sin duda. Así es. Bueno, hago una breve pausa y regresamos ya a concluir con este tema, pues, gran charla que estamos teniendo acerca de qué es Dios. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante acerca de lo que es Dios con el padre Hugo Valdemar, el rabino Marcelo Rittner, y me acompaña como todos los viernes mi querido Julio Patán. Y yo quisiera preguntarles, ¿puede haber Dios sin religión, Marcelo? Sí, ¿Sí? sí. Lo hay, como hay gente que no cree. Es decir, O sea, pero hay una, o sea, no para tener esa presencia divina debes de también seguir con los preceptos religiosos. no, por supuesto, pero tú me estás haciendo la pregunta de si habría gente que podría decir Que creen en Dios, que cree en Dios. pero no en el judaísmo, cristianismo, budismo, islam, Sí, etcétera. ¿no? hay grupos de estos. Yo desde la perspectiva judía te digo, puede ser que los haya. No hablo que el judaísmo acepta eso. Sí, Lo que sí te puedo decir... pero en el judaísmo no. No, pero lo En que el sí- judaísmo los que creen en Dios tienen que seguir Claro, el precepto sí. religioso. Claro, ¿Sí? seguro.
de una manera, de otra manera, por eso pero te dentro pregunto, de los claro. límites de lo que se establece. Sí. Ahora, lo que sí te puedo decir es que en el propio judaísmo hay un cuestionamiento teológico, hay diversas corrientes teológicas, pero cuando mencionaste esto me vino a la cabeza, no el nombre, ahorita voy a llegar al nombre, me toma un poco más de tiempo, pero vamos a llegar. Pero, por ejemplo, después de la Shoah, del Holocausto, hubo una corriente religiosa que inició un rabino en Estados Unidos que hablaba que Dios murió en Auschwitz. Sí. ¿Sí? Quiere decir que el concepto es tan fuerte Durísimo. que y tuvo muchísima gente que seguía en esto. ¿Qué modificaba para él? Finalmente lo que él decía es como que quedó un judaísmo sin Dios, ¿no? Era la línea. Sí. Digo, fue algo que marcó en ese momento de post-holocausto como una cosa realmente muy fuerte. También Martin Buber habla en algún momento de lo que se llama Esther Panim, que es cuando Dios dio vuelta a su rostro como para no ver el horror de lo que los hombres estaban haciendo. Entonces, quiere decir que hay una figura de Dios que vamos desarrollando, pero siempre esa figura es la figura de alguien que viene a complementarnos, a decirnos tú puedes ser mejor, tú puedes vivir una vida significativa, tú tienes que ayudar al prójimo. Eso es desde la perspectiva judía una forma de revelación. ¿Por qué? Porque esos principios que fueron revelación de Dios son los que te están ayudando a vivir tu propia vida. Y hay muchos momentos en la simplicidad y lo maravilloso de algunos momentos, como mencionamos, un nacimiento. Sí. Y hay otros que vives, ¿sí? Cuando tienes la oportunidad de casar una hija, casar una nieta. Pues sí. Es decir, son momentos que te hablan, También. que te hablan mucho. O una enfermedad Sí. que te hace temblar todo tu estructura, cuerpo, sí. todo tu ser, de alguien muy querido, y tú recurres a Dios. Y fíjense que cuando pasó algo así, que la hermana de Moisés estaba enferma, uno dice, bueno, ¿qué habrá dicho Moisés? Y Moisés hizo la oración más breve, que es, Dios, por favor, cúrala. Pues ya. No se trata de un compendio de teología. Sí. Es una expresión, yo diría, divina humana. Reveladora, claro. Exacto. Hugo, ¿puede haber Dios sin religión? Bueno, a ver, la existencia de Dios está más allá de que creamos o no en Él, ¿no? Como ser trascendente, creador de todo, existe. Aquí más bien la cuestión es si el hombre quiere creer en Dios o no quiere creer. Si ha tenido la oportunidad de encontrar a Dios o no ha tenido esa oportunidad, ¿no? Aquí hay que distinguir el agnosticismo, ese es simplemente como suspender esa fe. Sí, claro. El ateísmo sí es una militancia contraria a Dios. De que no existe Dios. Sí, pero no solo eso, sino militante, contraria, Sí, sí, sí. deliberada, ¿no? Como un ataque, digamos, a Dios, Sí. ¿no? Pienso en Jean-Paul Sartre, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, que claro. habla de la muerte de Dios. Por ahí hay también eso que gira en internet, una entrevista que le hacen a Dios. Oye, ¿qué opinas de Jean-Paul Sartre que hablaba de la muerte? Pues él ya se murió, dice Dios, ¿no? Es decir, hay que entender esto, porque también la fe, eso lo decía en el programa pasado, es un don, es una gracia también que Dios da, ¿no? Que Él concede. Hay hombres que la vida se la pasan buscando a Dios con una angustia existencial Sí. y al final de cuentas no lo encuentran, ¿no? Ellos dicen no encontrarlo porque, como este poema de Amado Nervo, ¿no? Lo buscas es que lo tienes. De alguna manera, al estar buscando a Dios, ¿no? Crees que existe, por eso lo buscas, si no, Sí, no lo sí, estarías sí. buscando, ¿no? Pero no todos llegan a este consuelo, digamos, a este privilegio, porque yo lo considero que es un consuelo, Claro. un privilegio, ¿no? Hace días empecé a releer este fantástico libro, Las Confesiones de Agustín, de San Agustín, que es el primer libro introspectivo que existe en la historia, ¿no?
Y en sus primeros capítulos él dice esta bellísima frase: nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará inquieto hasta que no descanse en ti. Es decir, la búsqueda de Dios es algo natural, aunque a veces no sea consciente, ¿no? Y también es muy humano. Sí, está en el corazón del hombre, ¿no? Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es natural que busquemos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Aunque Yuval Harari diría que es producto de la época agropecuaria, ¿no? Sí, bueno, sí. Que antes los hombres no tenían. Pero bueno, y también el riesgo es que cuando no encontramos a Dios, entonces encontramos quien lo supla. Es decir, ideologías, personas o los bienes. Sí, o sea, los hombres estamos hechos para creer, eso sin duda, ¿no? O sea, eso no hay duda. Tú que eres el filósofo, a ver, ayúdame. Yo creo que definitivamente. Sí, o sea, yo hice la referencia al marxismo no tan accidentalmente. Es decir, yo creo que fue una extendida forma de la fe, no asumida como una forma de la fe. Bueno, lo sigue siendo. Lo sigue siendo, ¿no? Sí. Estaba yo recordando me acordé, creo que es de San Agustín, que siempre me gustó mucho eso. Yo hablaba con mi amigo Hugo Iriart de religión, pues Hugo es católico, ¿no? Y es un escritor católico. Creo que él fue el que me recordó una cosa que decía, creo que es de San Agustín, sobre el acto de rezar, de la oración. No sé quién le dice a San Agustín, pero a ver, ¿pero para qué rezas si Dios es omnisapiente, es todopoderoso, está en todas partes y sabe lo que estás pensando? Y San Agustín contestó, él lo sabe, pero yo no. Bueno, es muy bonito bueno, además, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Sí, eso es casualmente tiene su origen en la propia Biblia, porque cuando Adán y Eva se esconden, ¿sí? Dios les pregunta, Ayeka, dice, ¿a dónde están? Dice que Dios no sabía dónde estaban. Sí, por supuesto, pero era una pregunta que llevaba a lo reflexivo, ¿no? Es decir, ¿tú sabes a dónde estás? ¿Sí? O sea, ese es el sentido de la pregunta, de poder tener esa revelación. Cuando uno se autocuestiona, estás avanzando hacia el encuentro de las definiciones que buscas o de las experiencias que buscas. En la medida en que tú dices, no, bueno, esto a mí no me interesa, y no te das la posibilidad de aprender, ¿sí? Eso es algo que pasa. Pero desde la perspectiva del judaísmo, esto no es algo estático, ¿no? Es como la historia de las dos niñas que están llegando tarde a la escuela y van corriendo y una se para y dice, espera, le dice a la hermana, vamos a rezar para que no nos castiguen cuando lleguemos tarde. Y entonces la hermana le dijo, bueno, ¿sabes qué? Recemos mientras corremos. ¿No? Es decir, ese es el sentido de la búsqueda de la vida, digamos así. Es decir, sí tenemos que tener esa búsqueda, pero tiene que ser algo activo, no puede ser algo pasivo. Y la fe, el creer en Dios, en lo personal no intento encontrarme con Él, ¿sí? Algún día, si será, pero es Él el que lo va a determinar, pero me refiero no en el sentido de no creencia, sino que en el sentido de que mientras estoy acá, mi tarea es buscarlo a través de mis acciones. Hugo. Sí. Bueno, Dios también se manifiesta efectivamente a través de los justos, nosotros los llamamos santos, y por supuesto que hay personas que simplemente viéndolas, escuchándolas, conociendo su manera de actuar, verdaderamente uno descubre a Dios en ellos. ¿Conociste a Juan Pablo II? Sí. Que ahora es santo ya. Sí. ¿Y sí sentías eso? Mucho. Era muy impactante. ¿Pero qué es como la vibra, como dicen los chavos? ¿O cómo, no? Yo diría que era muy impactante verlo. Se percibía eso, una presencia de Dios. También tuve oportunidad de conocer a Madre Teresa, lo mismo. Claro, muy impactante. Las personalidades son muy fuertes, ¿no? Entonces uno queda, pues hasta un poquito como oído en el momento, después como que uno reacciona. Pero, ¿qué es? Pues al fondo eso, son personas que, y como otros tantos justos, se dedican, ¿no? a buscar a Dios, a servir a Dios, y la vida dedicada a los demás, ¿no? Porque igual no es una búsqueda egocéntrica, ¿no? Yo solo busco a Dios para mí, no. O sea, el Dios que yo encuentro me lanza a mis hermanos, me lanza a remediar las necesidades del mundo, de los que sufren, me lanza a llevarles también el consuelo de la fe.
O sea, no puede ser algo personalísimo, íntimo, que se quede en mí nada más y lo guardo como un tesoro, ¿no? Estoy llamado a irradiarlo, Sí, a darlo. lo de la Madre Teresa de Calcuta, digo, lo que hizo fue impresionante, ¿no? Sí, una obra En Calcuta. extraordinaria. Y repito que ahí uno percibe la experiencia de que hay alguien atrás de esas personas que no son solo su bondad, no son solo su compasión, ¿no? Sino que hay alguien que las impulsa, hay alguien que las lleva y para nosotros es Dios mismo que está atrás de ellos, que actúa también a través de ellos, que se vuelven instrumentos justamente para que Dios da a los demás esta bondad, esta misericordia, buscar la verdad, la libertad de los hombres, ¿no? Igual no hemos hablado, pero la belleza es otro camino para llegar a Dios, por ejemplo. La ¿no? belleza. Claro. Pero ¿a qué te refieres? Porque es un concepto muy abstracto la belleza, ¿no? Pensemos solamente, por ejemplo, en la belleza de las criaturas, de lo creado. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo mucho... Como San Francisco de Asís. Por ejemplo, sí. Que sí, decía sí, de sí. los animales y Sí, eso. sí. ¿no? Yo recuerdo mucho al padre Chinchachoma, que fue muy conocido, que ayuda mucho a los niños de la calle. En una ocasión lo invité a dar un retiro a Puebla. Íbamos en el camino en la mañana, saliendo a las 7 de la mañana y pasando por los volcanes en el coche. Íbamos platicando y de pronto él deja de platicar, voltea, empieza a ver aquel paisaje y se arroba, ¿no? Sí. A alabar a Dios, diciéndole, eres grandioso. Eres extraordinario, Sí, tu creación es... Pero no había nada, él estaba absorto Sí, viéndolo. en la belleza, alabando a Dios. Sí. ¿No? Y no era un teatro, ¿eh? Yo estoy Sí, impresionado no, oyéndolo, claro. ¿no? Sí. Sí, algo que igual levantarnos en la mañana, ver la luz. Una señora amiga mía me decía, Hugo, ¿te das cuenta que abrir la regadera y que salga agua caliente es un milagro? Sí. Ahora, un último comentario. Es algo que el propio Einstein comentaba, que la vida, si no la ves como un milagro, realmente no estás captando la esencia. A mí todavía me sorprende mirar un avión e imaginar que ahí arriba van 300 personas, uno durmiendo, uno leyendo, uno comiendo, uno en el baño, otro mirando la televisión, y viendo o comunicándote hoy en día ya comunicándote con tu WhatsApp, con tu correo, en fin. Entonces todo eso para mí son las cosas que yo decía antes, en la simplicidad. No busquemos a Dios en meternos, en enfrascarnos, en buscar definiciones que no representan nada, no dicen nada. Pero saber que hay 36 justos, saber que cuando hay un accidente, la gente se vuelve, miren los terremotos, que es La solidaridad. la Claro. solidaridad. Pero todo eso es la presencia de Dios a través de sus hijos. Bueno, hijo, qué buen programa. Como siempre. Se nos fue rápido. No, tenemos que hacer otro. Ahorita, Sí, ahorita sí, buscamos un tema. De que hay mucho. Yo pensé en algo que no hablamos, Sí. que es un Perdón, es un gran. Bueno, gran ese tema. es un tema de un Gran tema. programa. Sí, sí. Pues ya. Donde Dios se muestra, La donde Dios se próxima, manifiesta. claro. La próxima reunión hablamos del perdón. Muy bien. Hijo, qué tema, ¿eh? Y ahorita, por cierto, políticamente está muy... Es muy relevante. Muy relevante. Claro. Gracias, mi querido Querido Julio, Leo, como qué bueno siempre. verte por aquí. Y un gran agradecimiento al Leo. padre Hugo Valdemar, al rabino Marcelo Rittner y a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, en punto. No mañana, perdón, el lunes. Mañana es Shabbat, es sábado. Hay que descansar. No, el próximo lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.